Bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. El Perú está ubicado en la denominada zona Círculo de Fuego del Océano Pacífico sobre la placa de Nazca, donde se registra el 85% de la actividad sísmica mundial. En el Perú, sobre todo en Lima, preocupa o nos mantiene en alerta este silencio sísmico. Hay datos a raíz de lo que ha ocurrido del terremoto en México, hay datos que preocupan, y es que el 70% de las edificaciones de nuestro país no siguen el procedimiento regular, no cumplen con las normas técnicas, no hay supervisión y no sabemos qué tan vulnerables son ante un fuerte terremoto. En el país hay mucha autoconstrucción, sobre todo en Lima y en las zonas periféricas, que podrían derrumbarse estas viviendas luego de un fuerte sismo. También vamos a hablar qué tan preparados estamos los peruanos ante un terremoto. ¿Somos responsables? ¿Participamos de los simulacros de sismo y tsunami? Tenemos lista nuestra mochila de emergencia. Para hablar sobre este tema nos acompañan dos personas autorizadas. Para empezar nos acompaña el arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio. Él, por cierto, ha sido regidor metropolitano en las gestiones de Alfonso Barrantes y Alberto Andrade. También ha recibido el Premio Nacional de Urbanismo. Con él vamos a conversar justamente sobre estas edificaciones y viviendas. Y también nos acompaña el gerente de Defensa Civil del municipio de Lima, el señor Mario Casareto. Por cierto, también con muchos años de bombero. A ambos le damos la bienvenida. Tenemos que hacer una brevísima pausa y ya regresamos con este interesante programa. En Voz Ciudadana y nuevamente presentamos a nuestros invitados, el arquitecto y urbanista que justamente nos acompaña, una persona autorizada para hablar sobre este tema, Jorge Ruiz de Somocurcio. Él ha sido regidor metropolitano en la gestión de Alfonso Barrantes y Alberto Andrade, y también está el comandante Mario Casareto de la Gerencia de Defensa Civil del municipio de Lima. Si me permite, arquitecto, quería conversar con el comandante Casareto. Cuando yo señalo de que el Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, ¿qué significa? ¿Qué países la integran? ¿Y qué significa eso, no? Porque muchas veces el público nos dice, ay, nos quieren asustar, y en el Lima no sucede un temblor o un fuerte terremoto hace mucho tiempo. Justamente es parte de lo que se dice que no sucede hace mucho tiempo. Para ser exacto, desde 1746. Hace 271 años, un 28 de octubre, en horas de la noche, se produjo el terremoto de mayor magnitud que ha tenido Lima como epicentro. Nosotros creemos que el silencio sísmico también es muy importante para tomar en cuenta. Al día de hoy, ahorita que estoy hablando contigo, en lo que va del mes de septiembre han habido 151 temblores en lo que es a nivel nacional. Nosotros seguimos las estadísticas mensuales y cada mes se va superando la cifra. El mes pasado de agosto, 151 temblores, cerramos en agosto. Información recogida por el Instituto Geofísico del Perú, está en sus redes, y que ahora, siendo 28 de septiembre, ya llegamos a los 151. No sabemos de acá al 30 con cuánto vamos a cerrar el mes, pero eso es un indicativo de prevención que debemos de tener. Esa es la situación real de nuestro país, y por eso se dice lo del cinturón del fuego, se dice que las placas de Nazca la tenemos justo en esta parte, digamos, entre Ica y Ancash. Siempre vamos a tener este temor y este compromiso de prevención. ¿Y cuáles son las zonas de Lima más vulnerables? Nosotros consideramos que prácticamente un 70%, como lo dijiste en un inicio, está comprometido en todo lo que es la parte periférica. Sin ir muy lejos, aquí nomás en La Victoria, el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino,
el Cerro El Agustino y los cerros que conocemos en la parte del cono norte, Tahuantinsuyo, Independencia, son zonas vulnerables y a las cuales tenemos que tomar la debida atención con la finalidad pues de seguir nosotros en la lucha esta de repente anónima o silenciosa del trabajo de prevención que se hace a través de la capacitación a casas vecinales, instituciones públicas, privadas, que es a diario. Los 365 días del año creo que estamos involucrados en este tema, pero que llama la atención después de que vemos las desgracias de otros países. Entonces, usted cuando le pregunto de vulnerables, zonas vulnerables, ¿a qué se refiere? ¿A las casas, al suelo? A las edificaciones mal efectuadas, sin control, sin ninguna voz profesional pues que esté pendiente de cómo está desedificando una o otra vivienda. En este caso, edificar pisos sobre pisos en lugares donde no ha habido un estudio de suelos, que no es mi competencia, pero aprendí en este trabajo de prevención que tenemos que transmitir. Creo que esa es una de las situaciones más graves que tiene ahorita la ciudad de Lima. A propósito de edificaciones, arquitecto, a raíz de lo que ha pasado en México, este fuerte terremoto, que hemos visto cómo se han caído edificios, aquí están habiendo una supervisión, hay reportajes periodísticos que nos han mostrado imágenes de edificios, aquí nomás en la avenida Bancay, de un edificio bastante angosto, también en Tacna, o son muy elevados, con columnas muy delgadas. Entonces uno se pregunta qué tan seguras son las edificaciones de nuestro país, sobre todo en Lima, y hay mucha autoconstrucción también. Usted ha hecho un seguimiento, tiene estudios, obviamente conoce muy bien del tema. Cuéntenos, por favor. Mira, a los pocos días del Niño Costero, el municipio de Lima sacó un concurso para hacer estudios que midan justamente los daños y lo que se requería para rehabilitar y reconstruir Lima y hacer obras de prevención también. Ese concurso lo ganamos un equipo formado por el ingeniero Julio Coroigua, el ingeniero Leopoldo Monzón y yo. ¿Ya? Y estamos llegando a conclusiones bien interesantes. A mí lo que me apena y preocupa es que esas conclusiones no hayan sido tomadas en este momento por la Autoridad para la Reconstrucción. ¿Ya? En pocas palabras, lo quiere decir que los fondos que se necesitan para implementar las recomendaciones, por ejemplo, Lima requiere para rehabilitarse simplemente 1.300 millones de soles, solo para rehabilitarse. Y si pensamos en reconstrucción con cambio, vale decir, lo que tú preguntas, anticipar o mitigar los efectos de un desastre como sismo, inundación o huaicos, se requieren 5.000 millones. ¿Cuánto ha recibido Lima? 200 millones. Nada más que 200 millones. Repartidos en distritos, entre pistas, veredas, bocatomas, ingeniería agrícola. No, realmente una situación muy peligrosa, ¿no?, para la ciudad de Lima, en la que yo creo que los congresistas justamente por Lima tienen ahí, ¿no?, una oportunidad para sacar la cara por la ciudad. ¿No? Tiene que ser corregido eso. ¿Cómo ¿no? están las edificaciones en Lima? Ya, mira, en Lima hay una mezcla explosiva que es la siguiente. Por un lado, informalidad. ¿Ya? Hay mucha informalidad. Y hay informalidad porque efectivamente hay pobreza. Hay pobreza y el Estado no ha podido atender los requerimientos de vivienda. Cada año se requieren por lo menos 10.000 viviendas nuevas para la gente más pobre, ¿ya? Pero aparece. Están las invasiones. Segundo componente de la mezcla explosiva, ¿ya?, tienes tú falta de control. O sea, el Estado, los municipios no se dan abasto para controlar. Falta de recursos, pocas economías municipales. No hay abasto. Y el tercero, hay también malos empresarios, malos inversionistas, que lo que hacen es modifican los planos, modifican las especificaciones, ¿no?, bajan las definiciones de concreto, etc. Entonces, eso, insiste, es lo que en conjunto califica a un edificio de vulnerable. ¿Qué hace que un edificio sea seguro? O una vivienda, ¿no? Tú tienes que tomar en cuenta, para empezar, lo que te decía cuando conversamos, técnicamente todo se puede hacer. Ojo, ¿ya? Yo no creo que esto no se va a decir. Todo se va a hacer técnicamente. Puede costar más, pero es posible hacer todo. Cuando se refiere a todo es... Puedes tener un edificio que tiene 1 metro en un lado y en el otro lado tiene 20 metros. Pero para hacerlo necesitas tú, uno, ya conocer el suelo. Un conocimiento de tu suelo, ¿ya? Porque el suelo es el que te va a mandar qué tipo de cimentación usas. Segundo, ya, un diseño estructural adecuado, bueno, ¿ya?, que respete las normas, ¿ya? Y tercero, un proceso de construcción que se condiga con todo lo que dicen los planos. Eso te garantiza que una edificación se mantenga, esté en pie, no se caiga. Si eso no se cumple, es decir, si se escatimó de materiales, la construcción es informal, no había asistencia técnica, efectivamente está condenado a caerse. Y por ahí camina gran parte de Lima. Un dato interesante al que estamos llegando, yo quería llamar la atención como para también poner un poco de orden.
en esta vez de psicosis que se viene generando, ¿no? El Colegio de Arquitectos dice que 80% de Lima se caería. El SISMI dice que 60 metros de los acantilados se vienen abajo. Los asegurados dicen que 60% de los viviendas son inasegurables porque se caen. No. Lo que se requiere es que una voz autorizada del Estado que diga efectivamente esto es lo que está pasando. Nosotros hemos calculado que son más o menos entre 260.000 a 300.000 los predios que pueden colapsar. ¿Ya? En Lima. En Lima, ¿ya? Por huaico, por sismo, por inundación, más o menos. ¿Ya? Hemos hecho un mapa de multivulnerabilidad, hemos superpuesto las capas y calculado la población. Es considerable, 1 millón de personas más o menos. Ahora, pero lo que no estamos viendo es qué acciones está tomando el Estado frente a eso anticipadamente para mitigar los efectos de una catástrofe, no ex post, ex ante. Y hoy día se puede hacer mucho. ¿Eh? Puedes coger proyectos piloto. ¿Eh? Por ejemplo, se ha dicho tantas veces, ¿no?, que las quintas de Lima están condenadas a caerse. Pierdes patrimonio, pierdes vida. Pero no hacemos nada con esas quintas, siguen ahí. Entonces, haz proyectos por lo menos vitrinas, ya coge zonas completas. Recuperemos Barrios Altos, que está condenado a caerse. Vayamos a Monserrate. ¿Qué pasa con los cerros? Cerros en Laderas, en Comas, San Juan de Lurigancho, Lomo de Corvina. Lomo de Corvina se viene todo abajo. Lomo de Corvina. Así es, se viene todo abajo. El Morro Solar que está invadido se viene abajo también, en el caso del sismo. Chorrillos, Villa Salvador, son zonas definitivamente. ¿Por qué? Suelo muy malo. Y las construcciones que se han hecho no han respetado el tipo de suelo. ¿Ya? Ahora, arquitecto, a raíz de lo que hemos visto, y usted ha podido constatar, usted sabe mucho de ese tema, de las edificaciones hechas de manera informal, que no cuentan con la supervisión de un profesional y esta autoconstrucción. Cuando se ha ido a ver estos lugares, lo primero que sale es que no cuentan con autorización municipal, o sí contaban, pero no había fiscalización. ¿Eso es lo que hay? ¿Falta que las municipalidades no hacen fiscalización, no se dan abasto? No se dan abasto, así es, no se dan abasto, le faltan recursos, ¿ya? La informalidad no se detiene, como te repito, al año se construyen entre 5.000 y 10.000 viviendas informales, ¿ya? Se están haciendo ciudades paralelas a Lima. Si tú vas al sur, todas las pampas de Punta Hermosa, de donde salió Evangelina Chamorro, de Lodo. La muchacha esta. Exacto, este símbolo del niño costero. Del niño costero. Nosotros, que pertenece a Lima, tomada totalmente por traficantes de suelo con la complicidad de Guarochirí, que entrega títulos a diestra y siniestra, ilegal. ¿Ya? El Estado tiene que estar ahí, el Ministerio de Vivienda, los municipios, Punta Hermosa, San Bartolo, etc. Jicamarca estaban exactamente igual. Hemos llegado a una conclusión que me parece bien peligrosa, que ya la conocer, es que como tendencia, Lima está creciendo cada vez con mayor inseguridad. Lima está siendo más insegura. Comandante Casareto, ¿qué tiene que decir sobre esto último? ¿Las municipalidades no pueden cumplir con su rol fiscalizador de estas construcciones? El trabajo que hay en los gobiernos locales es un poco falto de presupuesto para la contratación de profesionales que hagan el seguimiento. Ese es el problema que hay en todo lo que es conos, en todo lo que son laderas, donde ya la gente empieza a apostarse, así el riesgo exista. Lo hemos visto en el Niño Costero, polideportivos, viviendas apostadas en la ribera de los ríos, que el río prácticamente recuperando su cauce se los ha llevado con todo. Mira, permíteme una introducción justo sobre eso, ya, mira, justamente. Si fuera política de Estado la prevención, los municipios tendrían un presupuesto ad hoc solo para eso, para prevención tanto. ¿Qué hacen los municipios? Convenio con los colegios de arquitectos e ingenieros, tercerizan, que supervisen. ¿Podrían hacer convenios con el Colegio de Arquitectos? Nosotros estamos llanos a hacer convenios, pienso yo, directos, si es posible, con la finalidad de tener la capacidad de respuesta que se requiere para las necesidades que tiene la ciudad. Pero aquí lo que pasa es que hay un tema de celos de repente, en de que si te doy lo que tú necesitas, de repente la gestión que yo quiera hacer no me va a ir bien. Entonces, y la gestión que tú estás haciendo te va a ir mejor. Entonces, claro, entonces muchas veces se ve ese tema, lo sentimos los que trabajamos directamente en el campo. ¿Qué celos de parte de quién? De autoridades, que porque acaba de decir el arquitecto, se le da a Lima 200 millones para las obras de reconstrucción, cuando Lima es una de las ciudades que tiene mayor consecuencia de vulnerabilidades en todo el litoral, en toda la ciudad. Entonces, ¿y a quién se le da los 200 millones? A los gobiernos locales, que tienen que ir arreglando de a poquitos cada vez, y se desconoce la acción o función metropolitana.
no se reconoce lo que es Lima La Metropolitana. autoridad, el señor Pablo de la Flora ha coordinado con ustedes este plan de reconstrucción. No, hemos, de repente no ha sido tomado en cuenta la labor que ha desarrollado la municipalidad en todo su conjunto. Acuérdese usted que el 15 de enero del 2017, en el primer huaico que ocurrió en la Quebrada de los Laureles, quien estuvo presente fue Lima, quien habilitó la carretera central el día 15 de enero fue Lima. No llegaba todavía la ayuda. Y pero nosotros... entonces en Lima debe invertirse también para la reconstrucción. Deben hacerse edificaciones seguras, debe aprovecharse la experiencia, lo que ha pasado con el niño costero para refundar la ciudad. No, te doy un dato. Simplemente en Chosica, solo Chosica, que fue la zona más afectada, Guaycoloro, Las Quebradas, hay gente que tiene que salir de ahí sí o sí, porque está en un suelo que se llama no mitigable, no recuperable. Esa gente suma más o menos entre 15.000 y 20.000 personas. Pero ¿cómo se hace la reubicación? Muchas de esas personas no se quieren ir. Si les haces vivienda en Chosica, ahí mismo la gente así se muda, sí se muda y sí se va. ¿Qué se adquiere? Política de Estado. Nosotros hemos conversado con la gente. Mira, de la Flor dio un plazo y dijo que se tomarán en cuenta para el plan de reconstrucción todos los proyectos que se entreguen y estudios antes del 30 de agosto. El alcalde de Lima entregó nuestro estudio antes del 30 de agosto, con proyectos que significaban 1.300 millones de soles. No se ha tomado en cuenta ninguno. Vamos a tener que hacer una brevísima pausa. Vamos a seguir conversando con el arquitecto y con el comandante Casareto. Ya regresamos, y también vamos a escuchar la opinión del público, ¿no? ¿Qué dice el público? Si estamos preparados ante un fuerte sismo, ¿por qué tenemos este tipo de construcciones? ¿No? Vamos a escuchar al público, ya regresamos con más. Buenos días. ¿Estamos preparados para un sismo? ¿Usted cree que los peruanos somos conscientes? No, no somos conscientes. Nos falta muchísima educación. No, todavía no estamos preparados. No, no estamos preparados. Nos falta atención a la información que nos brinda el Estado, pero debemos de ser precavidos. Nadie es consciente acá. No lo toman en serio. No lo van a tomar tampoco. Es tema de cultura. La verdad que no. Hay que tomar conciencia. Cualquier momento puede suceder. El número de muertos en caso de un sismo de mayor de 7 grados aquí va a ser grande por la falta de resiliencia de todos nosotros. De un grupo de 10 personas te aseguro que ni uno tiene una mochila de emergencia junto a su puerta. Yo la tengo, pero es porque estoy concientizada por un trabajo que he realizado. ¿Los peruanos participan en los simulacros de sismo? No, la mayoría no. De ninguna manera. Todo se viene abajo, señorita, todo porque están rajados, hay, digamos, edificios que están ya deteriorados, antiguos, de muchos años. Terrible en esa situación de la prevención. Hay que tomarlo más en serio los simulacros, pero también la autoridad tiene que poner cartas en el asunto y informar. Así es. Seguimos nosotros en Voz Ciudadana para hablar justamente de este interesante tema sobre las edificaciones en nuestro país, ¿no? Muchas se hacen de manera informal, no siguen con las normas técnicas y también no hay fiscalización. A veces no es por falta de voluntad, sino también que faltan recursos. Comandante Casareto, hablábamos nosotros de que hay muchas de estas edificaciones informales que no cumplen con las normas de seguridad. La gente se pregunta, ¿por qué no se puede fiscalizar o por qué no se puede paralizar este tipo de obras? Porque al paralizarlo con una medida de clausura, con una disposición, con una resolución, digamos así, e intervención de la autoridad municipal, el desacato, que es parte del día a día al que enfrentamos nosotros como funcionarios, está a la orden del día. Le abren la puerta por otro lado. Lo que nos pasó últimamente nomás en Nicolini, una galería, un edificio clausurado, un edificio declarado en alto riesgo, se clausuró la puerta principal y entraban por puertas que se podía ingresar por los sótanos y seguían desarrollando la actividad.
y se genera un tema, vuelvo a repetir, de querer responsabilizar a los funcionarios cuando se había cumplido con todas las medidas que le corresponden. No había una sola omisión del funcionario, pero sin embargo se maneja el tema dándole la razón prácticamente al factor humano que comete el error. Un edificio prendido con las manos del hombre, un almacenamiento indebido y calificado por la autoridad como alto riesgo. Entonces, lo mismo nos pasa en las edificaciones. Ese de la avenida Bancay, el que ha llamado la atención en los últimos días. ¿Qué pasa con ese? Lo que decía el arquitecto, si ese edificio, sus zapatas, que tampoco soy profesional en el tema, pero he aprendido algo, están hechas para edificar 7 pisos, deberían haberse declarado desde que se le dio la autorización para la construcción. Si usted ve ese edificio, hasta la parte amarilla tenía autorización municipal. ¿Ya? En diferentes gestiones ha ido elevándose. No cumplen con el plan. ¿Cumplen con plan? Tienen notificaciones de paralizaciones de obra y la falta de, como se dice, de repente de un presupuesto que te haga mantener ahí la atención en ese solo edificio en Lima, hace que sigan creciendo y elevándose. Entonces, lo que pasa es que el desacato, la viveza criolla, el que yo le saco la vuelta a la ley y que de repente los funcionarios me van a apoyar, hacen que estas situaciones se creen pues y se eleven, ¿no? ¿Hay mucha corrupción también en algunos lugares? Nosotros pensamos de que la corrupción es un tema generalizado, que luchamos contra eso. Creo que tenemos políticas dispuestas para poder luchar contra algún inspector que cometa alguna falta. En el caso específico del que a mí me compete, inspector que de repente es sorprendido en una actitud dudosa, mejor es retirarlo en el momento que se percibe esa actitud. Arquitecto, ¿qué se puede hacer? Porque vemos que los municipios no se dan abasto, ¿no? Ellos quieren paralizar una obra, pero esto sigue la viveza criolla. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, como te decía hace un momento, es que el gobierno, el Estado, haga de la prevención una política de Estado. Eso quiere decir que todo lo que tenga con prevención serán actividades que están presupuestadas y están debidamente orientadas en las diferentes instancias del Estado, en los ministerios, en los municipios, en los gobiernos regionales, política de Estado, ¿no? ¿Cuál sería el concepto guía de esto? Lo que en el mundo se conversa ahora ante desastres, ¿no? El de ciudad resiliente. Una ciudad que se renueva, una ciudad que se rearma, una ciudad que se rehace y que se prepara para eso. Entonces tenemos una política de Estado. Si fuera así, dos que aparecen en recursos ad hoc, como dijimos. Los recursos, por ejemplo, para control y para prevención, ¿no? Para poder estar en el día a día. La ciudad crece como un animal así vivo, crece todos los días, todos los años. Se supone que muchos de nuestros edificios en Lima son antisísmicos. ¿Es así? Sí. ¿Se tiene la garantía? ¿Cómo saber si es antisísmico? ¿Cuál es la garantía? No, hay una norma antisísmica, hay una norma que tiene menos de 10, que fue hace 10 años más o menos, que hay que cumplirla, que mejoró la norma anterior. O sea, hay edificios que están bien hechos con norma anterior, ¿no? Y que seguramente sí soportarán un sismo. La norma antisísmica se volvió más exigente, hay mejor tecnología ahora, ¿ya? Tiene disipadores de energía sísmica, etcétera. Entonces, la norma actual es buena. Lo que hay que hacer es respetar. ¿Quiénes se encargan de que cumpla la norma? Los municipios. ¿Qué tienen los municipios? Comisiones técnicas. Ahí va el profesional con sus proyectos. Pero el problema es que la mitad de la ciudad no pasa por los municipios. Claro, porque uno puede comprarse un departamento, se supone que es antisismo, ocurre un sismo fuerte y se derrumba. ¿Y quién asume esa responsabilidad? ¿Quién es el culpable? Porque el perjudicado ya se quedó sin casa. Exacto. Ahí, para empezar, es una tutela que el Estado debe ejercer, ¿ya? O sea, el Estado en todos sus niveles, ministerio, municipio, región, el Estado debe proteger al ciudadano. Usted en su artículo de la revista Caretas, ¿no? Dice casi 100.000 familias se encuentran en suelo vulnerable, no mitigable en Lima y por lo tanto tienen que ser reubicadas sí o sí, ¿no? A riesgo de desaparecer, o si no se desaparecen, como en el caso del terremoto de México. Su única esperanza es el proceso de reconstrucción con cambios. Así es. Esa gente yo la llamo, es la damnificable, ¿ya? Hay damnificado y damnificable. Esos 100.000 son damnificables. Lo acabo de decir, en el caso de un sismo de grado 8 más, simplemente desaparece. ¿Qué hay que hacer ahora con esa gente? Reasentarla, ¿ya? O sea, no puedes mejorar el lugar en el cual se encuentran porque sería mucho más caro, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Política de Estado, reasentarla. ¿Dónde? Ver suelo. La gente está dispuesta, la gente ha sentido la pegada del niño costero
y últimas encuestas que se hicieron al respecto indicaban que el porcentaje de gente dispuesta a moverse era mayor que eventos anteriores. El 70% está dispuesto a salir de donde se encuentra, ¿ya? Pero ¿qué te pide? ¿Tenemos lugares seguros donde esas personas puedan ir? Hay lugares seguros, pero lo importante es que la gente quiere estar cerca de donde vive, sus hijos estudian, tiene cultura, labora, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros hemos identificado esas zonas. La gente que está en Chosica, en las quebradas, si quiere quedar en Chosica, está dispuesta a salir de las quebradas, entonces quiere quedar en Chosica. ¿Hay lugares seguros en Chosica? Hay lugares seguros, Aquí en Lima, por ejemplo. En Lima también, en Lima las Pampas, por ejemplo, el norte y el sur, en todas las Pampas de Ancón, son seguras. Las Pampas de San Bartolo y Usted mencionaba que muchos de estos lugares seguros están en manos de los traficantes de tierras. Exactamente, ya es algo que también al Estado se le escapa, ¿no? O sea, donde no hay presencia del Estado, aparece la presencia informal, ¿ya? Pero si el Estado dice, aquí ciudad satélite, Pampas de San Bartolo, ciudad satélite autosostenible. ¿Para quiénes? Para todos los damnificables de Lima Sur. Y hace su programa de vivienda. Tarea para Techito. Comandante, ¿qué hacer con los traficantes de terrenos? Creo que la autoridad es la que tiene que estar presente siempre. Nosotros sabemos que en situaciones donde no existe, como dice el arquitecto, siempre vamos a tener el mismo problema, sobre todo ya de personas que no solamente el título sería traficante de terrenos, son delincuentes que de alguna forma no tienen oficio por donde continuar con sus actos delincuenciales y se dedican a traficar terrenos. Eso nos pasa en todos los conos, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que quiero resaltar en este caso, Raquel, es el tema de los profesionales, en el caso del ingeniero Curoigua, del arquitecto Ruiz Somocurcio y del ingeniero que han preparado este gran libro de la... Hay un libro, ¿no? Hay un libro que es prácticamente un entregable que se hizo a solicitud del alcalde de Lima para ver el tema de la ciudad, y lo han hecho gente que es de reconocido prestigio en este tema y que de alguna manera se le tiene que dar el interés que para ellos se hizo el libro, y se ha hecho pues con planos, con estructuras donde van a existir colapsos en caso de una desgracia, y que no se está tomando en cuenta por las autoridades competentes en el tema, que es el Estado. Entonces pido yo de alguna manera el trabajo que a nosotros como funcionarios en el tema de prevención nos corresponde. No cesamos un minuto en hacer simulacros. Anuncio y quiero a través de su medio hacer ver el simulacro nocturno que vamos a tener, que es un simulacro muy importante para la ciudad porque no sabemos la hora en que va a ocurrir. Exacto. Además, a raíz de lo que ha ocurrido, estos terremotos en México, la gente está más preocupada, está participando de los simulacros, se sabe si están preparando y saben lo que debe tener su mochila de emergencia. Bueno, sí, es un tema de difusión que se está tratando de llegar. Particularmente la Municipalidad de Lima viene recibiendo solicitudes de todo nivel, público y privado, con el fin de poder brindarles las capacitaciones que se requieren. Necesitan un plan de evacuación familiar, ¿no? Yo creo que el núcleo familiar es la punta del iceberg donde tiene que comenzar el tema de la prevención. Yo me tengo que sentar en mi casa con mi familia a tomar desayuno, no hay celulares, no hay televisión, vamos a hacer nuestro plan de evacuación. Tú abres la puerta, tú bajas la llave del gas, tú te encargas de la luz, tú sacas a la abuelita, y este es el punto de encuentro donde vamos a estar al final del post-terremoto. Si vivimos en pisos elevados, en un edificio, no podemos tomar el ascensor, no podemos bajar a la escalera corriendo, ¿quedarnos al lado del ascensor? Reconozcamos nuestras zonas seguras. Los planos de nuestros departamentos que nos han sido entregados al momento de hacer la compra y obtener la propiedad, sabemos cuál es la zona segura del departamento, sabemos que la caja del ascensor es un lugar apropiado para pararse en el frontis, de ahí no utilizarlo, y tenemos muchas recomendaciones de no exaltar. En el caso de Barrios Altos y Cercado de Lima, que es nuestro tema, sí recomendamos una evacuación inmediata. Sabemos que van a ocurrir derrumbes. Nos están ocurriendo este lunes 3 viviendas en un solo día en Girón Callao, Girón Paruro, Girón Ica. Solas se cayeron. ¿Qué se debería hacer con las casas antiguas? Lo que está recomendando el arquitecto es un tema que el Estado de alguna forma tiene que empezar con proyectos como los que se hicieron en Ciudad Satélite Santa Rosa, en San Juan de Miraflores, donde de alguna manera a través del FONAVI en ese tiempo se podía adquirir viviendas baratas, pero para las personas debidamente empadronadas,
para que nuevamente nombremos la palabra la viveza criolla, no ocupe estos Muy departamentos y termine alquilándolos. Arquitecto, usted señaló una vez, si ahora no reinventan la ciudad, te hundes. Y eso debería ser aprovechado con el plan de reconstrucción con cambios, que también debería, no solo al norte, sino también tomar en cuenta Lima y que se haga la inversión respectiva. Mira, a mí me invitaron a una reunión con el presidente, ¿ya? Estaba PPK, estaba Mecha Arauz, estaba Pablo de la Flor, para ver este tema justamente al comienzo del niño costero. Y una cosa que le dije yo al presidente en ese momento era que lo más atractivo de la norma que había salido es el concepto de cambio. Cambio quiere decir tomar acciones y decisiones para que no se reproduzca la desgracia. De eso no veo nada. Ese es el problema. Y su llamado sería para que los congresistas por Lima lo tomen en cuenta, que hablen con el Pablo de la Flor sobre este tema, que Lima sea el estudio que también hemos hecho, que se considerado. tome en cuenta el estudio. Ahí está identificado exactamente las zonas vulnerables cuáles son, el 20% de la ciudad de Lima, dónde vulnerables a qué, cuál es a Huayco, cuál es a sismo, cuál es a tsunami, ¿no? Cuál es inundación, qué es lo que hay que hacer, cuánta porción está comprometida. ¿Ya? Eso está en las fichas. Un gran libro. Es en el libro. El libro se titula... Es Ingeniería Conceptual de la Rehabilitación y Reconstrucción de Lima. Muchísimas gracias a Raquel, arquitecto gracias. y también al comandante Casareto por haber estado en este interesante programa de Voz Ciudadana. Conmigo será hasta la próxima.